Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer un ejercicio de composición de funciones de un parcial del CBC, de matemáticas del CBC específicamente. Vamos a compartir ya el enunciado. Ahí me dan dos funciones, f y g, y me dice que tengo que encontrar la composición g compuesta con f, indicando su dominio y su imagen. Vamos a hacer un breve repaso primero, ¿sí? Me gusta explicar un poco a mí. Esto se puede hacer bastante fácil, pero vamos a tratar de plantear algunas cosas que son importantes a la hora de poder entender este tipo de ejercicios. Vamos a hacer los tres conjuntos, donde en uno vamos a tener, cuando a mí me piden hacer GOF, cuando nos piden GOF de X, nos están pidiendo que el dominio de G va a ser la imagen de F y el dominio de F es X. Nos están pidiendo esto que hagamos, por lo tanto, nosotros vamos a ir primero con nuestra función, una función f que va a ir de acá hasta acá, esta es f, y después tenemos otra función g que va de acá hasta acá. En los videos míos de composición de funciones teníamos que tener en cuenta que el dominio de f, el dominio de f, perdón, la imagen de f tiene que estar incluida en el dominio de g. ¿Sí? Nosotros sabemos que mi función f, vamos a escribirla en rojo, perdón, que era el color. F es una función que está primero de reales positivos unión 0, es el dominio, y la imagen son los reales positivos, unión 0. Las raíces nunca nos dan imágenes negativas, por un lado. Y por el otro lado tenemos G de X, que no vamos a ponerle G de X, vamos a dejar solamente G, que es una función polinómica, que el dominio son todos los reales, y la imagen de G, ¿sí? O sea, los valores, nosotros sabemos que va a ir desde incluyendo el vértice lo tenemos en -4 hasta más infinito. Quiere decir que nosotros tenemos, acá yo puedo decir que la imagen de f está incluida en el dominio de G. No pasa nada. Es decir, que no hay ninguna imagen de f que nos restrinja el dominio de G. Bien, ahora, y G sería la que va de acá hasta acá, ¿no? Bien, Gucci. Ahora vamos a ir a la parte más de procedimiento, que es la que a lo mejor a ustedes más les interesa. Yo siempre me gusta que todo lo teórico quede claro desde un inicio y ya empezamos con el ejercicio. Bien, pongamos. Ahora ponemos dentro de G, habíamos dicho, vamos a poner F. Es decir que G, ¿cómo es? Es 9 por x al cuadrado, que va a ser nuestra f, raíz de 2, menos 4. Esto queda 9 por 2 x al cuadrado, menos 4, igual 9 por 2, 18, x al cuadrado, menos 4. ¿Sí? Es decir, que esa quedaría nuestra función
compuesta, ¿sí? Igual tenemos que tener en cuenta que el dominio, como f es una raíz, ¿sí? Solamente podemos tomar los reales positivos unión cero, que sería nuestra respuesta, y el dominio y la composición es esta. Imaginemos ahora que yo quiera hacer, en vez de gof, que quiera hacer fog, es decir, invertimos el orden. Entonces acá lo que vamos a hacer, acá vamos a poner G, sale de G y lo toma F, ¿sí? Sería nuestra segunda, un ejercicio alternativo. Entonces esto va a quedar, el dominio va a ser desde, o sea, las funciones quedan definidas igual. Esto van a ser los reales en rojo, vamos a ponerlos. Dominio de G son todos los reales. Y la imagen de G va a ir desde -4 hasta más infinita. Bueno, acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque como el dominio de F son los reales positivos unión al cero, acá no coincide la imagen de G con el dominio de F. Entonces no voy a poder elegir todos los reales. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la composición. La composición nuestra nos va a quedar de la siguiente manera. Raíz de, que es F, 2 por, y acá adentro ponemos G. ¿Quién es G? 9 por X al cuadrado menos 4. Cierro el paréntesis, le clavo la raíz hasta el fondo. Esta sería nuestra composición FOG. Ahora, yo sé que el argumento, es decir, todo esto que tengo acá, como esto es una raíz cuadrada, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces vamos a poner 2 por 9 x al cuadrado menos 4 mayor o igual a 0. El 2 lo puedo pasar. El 4 lo podemos pasar. ¿Sí? El 9 también. Y como ya vimos en otros momentos de la vida, sobre todo de mi canal de YouTube, que insisto todo el tiempo, acá cuando le clavo la raíz para poder cancelar el cuadrado, y acá cuando le vamos a clavar la raíz, bueno, acá no pasa nada, pero acá me genera esto que se llama módulo, ¿sí? Que es mayor o igual a 2/3. Y acá, y acá van propiedades, vamos a poner propiedad, desigualdad de módulo, ¿sí? Que nos decía que cuando teníamos el módulo de x que era mayor o igual a k, x era mayor o igual a k, o x es menor o igual que menos k. Por lo tanto, en nuestro caso en particular, quedará que x va a ser mayor o igual a 2/3 o x va a ser menor o igual a menos 2/3. Y para hacerlo en slow motion, ¿sí? Slow motion, mandamos acá la recta numérica y vamos a graficar cada intervalo. Esto, perdón, acá hay que poner corchete porque son iguales, o sea que acá le clavamos un corchete, esto es menos 2/3. Tenemos que rayar todo esto. Y para 2/3, momento, tenemos que rayar todo esto. Y acá es donde uno tiene que tener mucho cuidado, porque yo sé que como les gustan, son muy aficionados y adictos a consumir imágenes. Acá no solamente basta la imagen, sino que también tenemos que
pensar y sobre todo en términos lógicos. Esto no es un I, esto es un O. Quiere decir que puede ser o uno o el otro. No tiene que haber superposición, porque ustedes, la superposición es la respuesta de una recta donde tengo una recta numérica representada por los números. Cuando me pide y, porque me estaría diciendo una condición y la otra, entonces para que se cumplan las dos, una y la otra, tienen que ser los valores que tengan en común. Pero acá me dice o es esta o es esta, entonces no tengo que tener una superposición de los rayados. Por favor, traten de recordar, traten de pensar un poco, ser cuidadosos con la lectura, con la elección de las palabras, porque les va a evitar un montón de problemas en la vida, elegir bien las palabras y escuchar con atención lo que se dice. Porque a veces uno no presta demasiada atención y contesta lo primero o contesta algo que en realidad le preguntaron otra cosa, no interpretó. Entonces uno sí, siempre tiene que tratar de elaborar un poco un pensamiento antes de contestar, porque así uno evita problemas. Y la verdad que, como yo siempre digo, uno quietito sin hacer nada ya se compra un montón de problemas. ¿Para qué? ¿Para qué conseguirnos más problemas con los que ya quietitos sin hacer nada, sin abrir la boca tenemos? No tratemos de atraer cual imán más problemas. Entonces, leamos con atención, pensemos antes de contestar y analicemos un poco qué es lo que nos están pidiendo. En este caso, vamos a compartir otra vez la imagen, ¿sí? Habíamos dicho que era este o este, porque el símbolo es O, es decir, que cualquier número más chico que menos 2/3 o más grande que 2/3, si lo reemplazo ahí, me va a dar un número positivo y voy a tener un valor que poder calcular en mi función. Y acá tenemos nuestra GOF, que es una de las cosas que nos pedían, y podemos poner acá el dominio de GOF, lo vamos a poner como para darle un sello a esto, perdón, el dominio de FOG va a ir desde menos infinito, como dijimos recién, hasta menos 2/3, incluyendo 2/3, porque raíz de 0 es 0, y de 2/3 hasta más infinito. Respuesta, ejercicio de parcial, año, no me acuerdo qué año es. A ver, esperen que les digo. Año 2016. Año 2016, ejercicio de parcial. Bueno, les voy a subir más ejercicios para que se deleiten escuchándome y obviamente suscríbanse, pongan like y comentarios de ejercicios que quieran que yo les responda, no tengo ningún problema. Nos estamos viendo, ¿sí? Aguante Platense, que le ganamos a Banfield de a poquito. Tratemos de no descender, así que saludos chicos, nos vemos, chao chao.